بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a su siguiente clase sobre dichos y sabiduría del profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Hoy día estaremos revisando un hadith más de esta bella colección que es un compendio de sabiduría y dichos del profeta Muhammad llamado Jawami al-Kalim, que significa dichos proféticos concisos pero llenos de sabiduría. En la clase del día de hoy estaremos viendo también unas pocas palabras pronunciadas por el profeta Muhammad, la paz con él, que nos habla acerca de la suavidad. Y vamos a citar un poco de ejemplos o aleyas o otros hadices también, que inshallah esperemos que sea de beneficio para todos nosotros. El hadith que vemos hoy, el hadith número 6 de esta colección, dice: las personas desprovistas de suavidad serán privadas de todo bien. Así dice este hadith, y lo que el profeta, la paz sea con él, nos está exhortando, como vemos en otros hadices también, es a ser personas suaves, personas afables, dóciles con los demás, a llenar nuestro corazón con misericordia, con compasión, especialmente con aquellos que son más débiles y más vulnerables. Este profeta, este hadith del profeta, la paz sea con él, está informando que aquellas personas que no sean suaves en su trato con los demás serán desprovistos de bien. Y dice la expresión de todo bien, es decir, de una gran cantidad de cosas buenas para nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucha consideración con esta característica, y si es que no la tenemos, trataremos entonces de cultivarla, y si la tenemos un poquito, acrecentarla. Y si ya tenemos mucho de esto, por gracia de Dios, por una linda crianza que tuvimos, etc., bueno, igual, tratar de acrecentarla igual, porque es bien y nos trae bien a nuestra vida. Y vamos a ver un poco más de lo que el profeta nos quiere decir en este respecto para profundizar el tema. Bien, primero, la suavidad y el buen trato a la gente, el trato suave y fácil, es una noble característica y cualidad. Entonces, como es algo noble, es una persona noble, tiene estas características, son de las cosas que a Allah le gustan y le agradan. Y vamos a ver que el autor nos ejemplifica con un hadith, con una leya, perdón, del Sagrado Corán. Y en esta leya, Allah está resaltando esta característica presente en el profeta Muhammad, la paz con él. Y el profeta era una persona que era un ejemplo en esto. Es uno de los mensajeros que tenía esta característica más bastante obvia y presente. Y bueno, vamos a ver que en un pasaje del Corán sucedió que un grupo de sus discípulos no hicieron lo que se esperaba que hagan y desobedecieron alguna orden. Y el profeta les trata de exhortar de la mejor manera. Y aquí aparece esta leya muy interesante en la manera que se expresa. Es la leya 159 del capítulo 3 de la familia de Imran. Dice una traducción aproximada al español. Van a encontrar diferentes traducciones de esta leya porque la manera en que está compuesta la leya, la manera en que está dicha, se presta a un poquito de interpretación. Pero vamos a ver la traducción que tenemos acá, que está bastante buena. Dice: por misericordia de Allah, eres compasivo con ellos. Aquí Dios le está hablando al profeta Muhammad y le está hablando acerca de este evento que sucedió, que les menciono, con un grupo de sus discípulos.
que era algo bastante complicado y difícil, al parecer le molestó al profeta porque esa desobediencia trajo un perjuicio para otra gente, para los demás. Entonces el profeta les quiso llamar la atención. Y baja esta ley, desciende esta ley del Sagrado Corán que dice: por misericordia de Allah, eres compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y de duro corazón, se habrían alejado de ti. Así que perdónales, pide perdón por ellos y consúltales en las decisiones. Y cuando hayas tomado una decisión, encomiéndate a Allah, y Allah ama a los que se encomiendan en Él, o sea, a los que ponen la confianza en Dios. En la primera parte de la ley dice que por la misericordia de Allah, el mensajero de Allah era compasivo, era de un excelente trato y de muchísima benevolencia con sus discípulos. Y miren lo que dice después, dice: si hubiera sido rudo y duro de corazón, se habrían alejado de ti. Aquí algunos sheikhs, algunos sabios, mencionan que Allah le está hablando al profeta Muhammad, la paz con él, y le está diciendo que aún él, en su grandeza de persona, le dice Dios que si hubiese sido él rudo o un poco más rudo y duro con sus discípulos y con la gente, dice, se habrían alejado de ti. Sí, se habrían alejado de ti. Entonces, imagínense si es que uno no llega a esa perfección y esa grandeza de persona como la del profeta Muhammad. Entonces, con más razón la gente se alejaría de alguno de nosotros. Entonces, en este caso, Dios está hablando a un profeta, a un gran líder religioso, un gran líder también social, que trajo una reforma con él, una reforma espiritual, una reforma de bien, unos estilos de vida incorrectos, dañinos para el hombre, a una forma benevolente. Entonces, le dice Dios que si es que él en su desempeño, en su misión, hubiese sido un poco más duro de corazón, la gente se hubiese apartado de él. Entonces, en este sentido, Dios le está también exhortando o recordando que debe aferrarse bien a esa muy buena cualidad que tenía. Y después le dice: perdónales, pide perdón por ellos. ¿Sí? Porque la gente siempre va a cometer errores. La gente alrededor nuestro, incluidos nosotros mismos, por supuesto, cometemos errores y faltas. Como hablamos hace un par de clases, la importancia del perdón, la importancia de pasar por alto los errores de los demás. Bueno, todo esto cae realmente dentro de este contexto, porque si no perdonamos, realmente estamos siendo duros con los demás, estamos juzgando y estamos diciendo que no tenía derecho a equivocarse, no tenía derecho a hacer esto, y aun si se equivocó a conciencia, no estamos dando un buen ejemplo. Entonces, la ley ya mismo dice: perdónales y pide perdón por ellos. No solo que les perdonas, sino que de pronto cometieron un poco más allá del derecho en contra tuya. ¿Sí? Entonces uno perdona, pero lo que ellos hicieron es más grave todavía. Entonces pide perdón por ellos a Allah, y Allah perdona también, y Allah escucha las súplicas de las personas, sobre todo las personas piadosas, y más aún del profeta Muhammad, la paz con él. Entonces, el profeta era muy enfático en pedir perdón por sus discípulos y por su nación en general. Hay bellos hadices que el profeta tiene, en el que hacía mucha súplica por todos nosotros, por toda su nación. Que Allah responda a todo eso. Entonces, es un recuerdo y también es una exhortación, y por supuesto, para todos los creyentes que quedan después de él, para recordar sobre estos principios muy importantes. Bien, vamos a ver un hadith, otro hadith del profeta, para fortalecer este concepto, en el que el profeta dice: el desprovisto de compasión, ¿sí?, será privado de todo bien. Es un hadith que estamos mencionando, el hadith de Abu Dawud, recopilado por el sabio Abu Dawud y por el sabio Muslim. Es un hadith auténtico, entonces. Y nos aclara en otro hadith, también recopilado por el imam Muslim, que la suavidad adorna toda acción.
y que la falta de suavidad, en cambio, la desprovee de una belleza o le afea a algo que uno puede hacer, aunque sea algo bueno, aunque sea algo que se lo puede ver como positivo, pero si es que tú no eres dócil en aquello que estás haciendo, le va a quitar ese brillo que tiene. ¿Sí? Imaginemos, tenemos un grupo de huéspedes y están sedientos y quieren tomar agua, entonces tú traes algo para darles de beber, pero le haces de una manera tosca o brusca, vas a darte cuenta que lo que estás haciendo, a pesar de que es una buena acción, es una acción de compasión y de misericordia, lo que estás haciendo, la manera que les estás haciendo no es la correcta. Entonces, como dice el profeta en este hadith, la suavidad adorna a toda acción, pero la falta de esta, ¿sí?, las afea o las priva de belleza. Bien, eso es lo que el profeta alayhi salatu wasalam dijo. En árabe el hadith dice: "Ma kana arifqa fi shay, ma kana arifqa fi shay illa zanahu". Entonces, este concepto es muy importante. La palabra a la que se hace alusión aquí es rifq. Y rifq es ser suave, ser compasivo, ser afable, es decir, tener una consideración por el sentimiento de la otra persona y por la manera en la que tú estás haciendo que sea la mejor. Vamos a ver también algo interesante que el autor nos narra en este compendio. En una ocasión se acercó un grupo de personas al profeta Muhammad y era un grupo antagónico a la fe y le tenían una gran enemistad al profeta. Entonces, cuando pasaron cerca del profeta, le dijeron unas palabras que en el árabe suena como que le estás diciendo assalamu alaikum, pero no es assalamu alaikum. Le dijeron assalamu alaikum, que significa que la muerte sea contigo. Es decir, le dijeron al profeta que te mueras. Y con el profeta estaba su esposa Aisha, que Allah se complazca con ella, que escuchó eso y se indignó y se molestó mucho. Entonces les dijo, y que con ustedes sea la maldición de Dios. Y les dijo algunas cosas. Entonces, y obviamente estaba muy enfadada. Entonces el profeta, la paz con él, le dijo a Aisha, tranquila, suave, porque Allah quiere para nosotros que seamos buenos. Dijo literalmente, Allah le gusta que actuemos con suavidad en todos nuestros asuntos, ¿no? Entonces, le quiso enseñar a su esposa Aisha que debe tratar a la gente aún en situaciones como estas, difíciles, que el profeta era, bueno, a veces recibía diferentes palabras de maltrato o de insulto y súplicas de que se muera. El profeta aún en estas situaciones siempre trataba de llevar las cosas de la mejor manera. Bueno, vamos también a ver otro hadith muy cortito que complementa esta idea, y es que el profeta alayhi salatu wasalam dijo: min ahsan al-a'mal lin al-kalam wa badl at-ta'am. ¿Qué significa? De entre las mejores acciones que la persona puede hacer es tener una palabra suave y dar de comer a los demás. Eso es de las mejores acciones. Le preguntaron al profeta, la paz sea con él, ¿qué es de lo mejor que uno puede hacer? Dijo, o sea, ¿cuáles son de las mejores acciones que podemos hacer? Les dijo, tengan una habla suave, afable, y den de comer a los demás. O sea, cuando puedan, ofrezcan algo de comer. Entonces, en este hadith, fíjense que el profeta de la paz con él está hablando de dos cosas. Por cierto, el hadith en el árabe rima, dijo, lin el kalam, o abadle ta'am. El profeta quería hacer llegar este mensaje con claridad. Vemos que hablar con palabras suaves, las más suaves que uno puede encontrar,
es parte de la fe. Por eso en otro hadith el profeta, la paz sea con él, dijo, Inna Allaha rafiq yuhib ar-rifq. Y aquí aparece otra vez esta palabra, ar-rifq, que es ser suave con los demás. Y dijo aquí el profeta algo muy interesante, dijo, Inna Allaha rafiq. Y rafiq aquí está, se entiende que puede ser uno de los nombres de Allah, ya que viene en el hadith como un atributo de él, el atributo de rifq, que es la suavidad. Entonces, si tiene la persona suavidad, Allah ama esa cualidad en esa persona. Entonces dice, Allah es así suave. También se puede traducir como afable. En algunos libros lo encontramos de esa manera. Y dijo, ama esta cualidad, ser afable con los demás. Bueno, en un hadith más para completar este significado, el profeta ﷺ dijo que cuando Allah ama a los integrantes de una casa, les da o les concede la suavidad. Y viene esta palabra otra vez, arref, la suavidad. Entonces, cuando unas personas se tratan bien, de manera compasiva y misericordiosa, significa que Allah les quiere. Y hay algunos dichos o hadices del profeta, la paz sea con él, dentro de este significado, en donde es bastante claro que cuando una gente, una familia o un colectivo o una sociedad, ¿sí?, se tratan de manera compasiva y suave, significa que Allah les quiere y está con ellos y les ha concedido eso y les da de su favor. Pero cuando la gente es desprovista de esta gracia de ser suaves y dóciles y afables con los demás, es justamente lo contrario. Es el contrario de que Allah está contento con ellos. El profeta en este sentido dijo, Man la yarham la yurham, que significa quien no trata con misericordia, no será tratado con misericordia. Es un hadith muy, muy amplio para hablar ese hadith, pero en términos generales significa que así como tú tratas, como el famoso dicho latino, con la vara que mides serás medido, si tú eres duro con los demás y no tratas con misericordia, entonces no esperes que Dios sea suave contigo y después te trate con misericordia. En tu vida, en tu muerte y en tu otra vida después de esta vida, por supuesto. Porque Allah recompensa o retribuye las cosas tal cual como uno las hace con su perfecta justicia y equidad. Bueno, hasta aquí este hadith, que es bastante conciso, pero como el mismo autor más adelante lo dice, el mensaje es bastante claro, no hay que explicarlo demasiado, es conciso el objeto del hadith, y es trabajar uno mismo en ser una persona más suave, más dócil. Si uno ya tiene esa cualidad, incrementar en esa cualidad, cultivarla más y incentivar a los demás a eso, porque siempre que hay algo de nosotros en el trato, en las palabras, en nuestro accionar del día a día, vamos a encontrar más bendición de Dios, porque nos hemos engalanado con la cualidad de ser suave, dócil y afable. Que Allah Azza wa Jal nos haga mejores personas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.